Dios. Daniel capítulo 8, el libro de Daniel, que acuérdense que vamos a hacer un repaso, que el libro de Daniel se divide en dos partes, ¿se acuerdan? Del capítulo 1 al capítulo 6, la parte histórica o la sección histórica, y del capítulo 7 hasta el 12 es la sección profética. Y en el capítulo 8, donde hoy nos encontramos en la visión del carnero y del macho cabrío, tenemos que hacer un repaso primeramente rápido, primeramente del sueño de Nabucodonosor de Daniel 2, ¿se acuerdan? Y ante eso, miren, saqué la foto para no volver a escribir todo y así mantenemos, ¿no? Utilizamos todo lo que está a nuestro alcance de la clase anterior. Tenemos la foto de lo que ya lo escribimos, ¿no? Ya lo tienen todo anotado. Pero acuérdense los principios para la interpretación. Primero, la palabra de Dios, la Biblia, es su propio intérprete. Acuérdense que nadie puede decir, no, esto es lo que yo interpreto. Cuando usted escuche ello, salga corriendo de ahí. Tiene que decir lo que la palabra de Dios interpreta, porque es su propio intérprete mediante el Espíritu Santo. Entonces, segundo principio, una verdad posterior no contradice una verdad anterior. Tercero, los mensajes proféticos se repiten a una escala mayor, ¿no? El ejemplo, ¿se acuerdan? Imagínense que vamos por la ruta oscura, quizás en medio de un campo, y a lo lejos se ve una luz. A lo lejos no nos llega a alumbrar, seguimos estando en oscuridad, pero a medida que nos vamos acercando, esa luz se hace más grande y también nosotros vamos viendo nuestra imagen. Entonces eso se va a una escala mayor. Cuarto, todos los libros de la Biblia terminan en el Apocalipsis, por eso tienen su conexión. Y quinto, el centro de todo mensaje profético, todo mensaje profético en la palabra de Dios es en Jesús. Ese es el centro de todo mensaje profético. No el apóstol fulano de tal, ni el acontecimiento, ni nada. El mensaje profético tiene que dirigirnos hacia Jesús. Ahora, teniendo estos principios, vamos a volcarlo al capítulo 8. Así como lo hicimos en el capítulo 2 y en el capítulo 7 de la clase pasada, estos mismos principios vamos a aplicarlos en el Daniel capítulo 8. Comenzamos. Ahora sí. Visión del carnero y del macho cabrío. En el año tercero del rey Belsasar, me apareció una visión a mí. Daniel, acá fíjense que es Daniel. Después de aquella que me había aparecido antes. Vamos a verlo un momento, fíjense, ya nos marca un tiempo. En el año tercero, la visión del capítulo 7, recordamos, fue en el primer año del rey Belsasar. Y esta dice en el tercer año. O sea que pasaron 2 años de aquella visión. Y dice, versículo número 2, dice, vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Fíjense que en la visión del capítulo 7 decía mares, ahora dice ríos. Y acuérdense qué significa o qué simboliza el agua, la gente, los pueblos, los reinos. Entonces acá está lo mismo, la misma aplicación. Y dice, versículo 3, y mucha atención, nadie se duerma, no se distraiga por nada. Dice, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Primer parada, primera imagen de la visión, el carnero. Acá se lo noté. Acuérdense que el carnero, escuche bien, Daniel ya tenía conocimiento de este animal, porque este animal, que el carnero es el macho adulto de la oveja. El macho cabrío es el macho adulto de la cabra o del chivo. Bueno, los que saben del campo tienen más conocimiento. Ahora, estos 2 animales, primero vamos a detenernos en este animal, ya Daniel lo conocía porque era utilizado por los sacerdotes para el sacrificio. Entonces era un animal conocido y ya nos está dirigiendo hacia un lugar, nos está dirigiendo hacia un animal que es utilizado en el santuario para hacer sacrificio. Aquellos que pueden ver acá, ya lo vamos notando todo y vamos a entender hacia dónde nos dirige. Entonces, el carnero, 2 cuernos. ¿Por qué? Porque estos 2 cuernos simbolizaban el imperio medo-persa. ¿Y por qué? Uno dice, ¿es la interpretación del evangelista? No, ahora ya vamos a ver que esto es lo que interpreta también la interpretación del ángel, así como la otra visión. No es lo que nosotros interpretamos. Pero al entender esto, que tiene 2 cuernos y uno más alto que el otro, nos lleva, ¿se acuerda?
a la estatua que tenía pecho, en el capítulo 2, pecho y brazos de plata, y la visión de Daniel 7 era el oso, los medos y los persas, y se acuerda que la visión del animal del oso, la bestia, tenía un lado más alto. Entonces, ¿se acuerdan? Los que estuvieron en la clase pasada, que el oso tenía un lado más alto, simbolizaba también los medos y los persas, que es la interpretación que le da el ángel a Daniel. Le dice, esto simboliza el imperio. Y acá vemos, ¿por qué los medos y los persas? Y otra vez se repite, 2 cuernos y uno más alto que el otro. Porque el imperio persa es el que iba a tener mucho más poderío, el que iba a resistir mucho más tiempo. Los medos por el emperador Rubén y los persas por Ciro. Entonces, hasta ahí vamos bien. Estamos haciendo repaso para ir entendiendo y viendo hasta dónde nos va a llevar, y también a través del Espíritu Santo, mediante el tiempo, nos permita. Seguimos, versículo 4. Vamos a ir rapidito para poder alcanzar la mayor cantidad de versículos y el centro de esta visión profética que es Cristo. Versículo 4 dice: vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escape de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía, se hacía grande. Vamos a detenernos este versículo. Dice el poniente, al norte y al sur. ¿Cómo es el poniente? Para aquellos nos vamos para ir tratando de dar el significado a cada palabra. El poniente es el occidente. Entonces, si el poniente es el occidente, o sea, donde se va el sol, acuérdense que de oriente, nosotros somos occidente, o sea, sale el sol por el oriente y se esconde por occidente. Estamos en América, sabemos que se esconde el sol por acá. Entonces, el poniente es occidente. O sea que el carnero venía desde el oriente. Desde el oriente. Y dice que este carnero hería con los cuernos al poniente, o sea, al occidente, porque venía del oriente, hería al norte y hería al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. ¿Qué significa esto? El versículo 4 podemos ver que este animal también era utilizado, como le dije, el carnero y el macho cabrío en el sacrificio, en el santuario para el día de la expiación. Vamos a abrir Levítico rápido, aquellos que... Levítico, capítulo 19, versículo 21. Levítico, capítulo 19, versículo 21. El que lo tiene lo puede leer alto, por favor. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa. Amén. Gloria a Dios. Ahí vemos el carnero utilizado, y yo le leo Levítico 16:9. 16:9 dice: y hará traer Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. En expiación. Entonces ahí podemos ver los dos animales utilizados para el sacrificio. Este sacrificio expiaba todos los pecados, no solo del sacerdote, sino de todo el pueblo. Y la sangre se esparcía sobre el pueblo. Fíjense, ahora, muchos dicen, ¿no?, los ambientalistas, ¿cómo Dios permitía que sean, ¿no?, animalitos asesinados, ¿no?, utilizados para el sacrificio? No era el propósito de Dios. Acuérdense que el propósito de Dios no era que sacrificar animales. El hombre y la mujer en Edén habían pecado, y era el único medio por el cual podía expiar esos pecados. El hombre diseñó al ser humano para estar en comunión con él. Y escuchen bien esta palabra: comunión, no relación, porque la relación son más de uno. Esto es comunión. Por eso la palabra del Nuevo Testamento nos enseña a que en Cristo estamos uno con Dios. La iglesia es uno con Dios. Entonces nos hacemos, a través del Espíritu Santo, nos hacemos uno con Cristo y uno con el Padre, uno con el Hijo. Somos todos uno. Entonces no es una relación, es una comunión, es algo mucho más profundo. ¿Cuánto dicen amén? Nos hacemos uno con Dios. No estamos nosotros con Dios, estamos en Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Estamos completos en Cristo. Estamos completos en Él. Seguimos leyendo. Versículo 5, repetimos una vez más. Vamos a ir rapidito, que tranquilo, está siendo grabada la clase, siempre decimos.
Versículo 5, mientras yo consideraba esto, he aquí, repetimos este versículo, un macho cabrío venía del lado poniente, sobre la faz de toda la tierra y sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ahora nos detenemos y nos vamos a la imagen, ¿no? Como le dije, ¿no? del micro de turismo ahí en Capital que tiene, ¿no? el sin techo. Nos detenemos acá, prestamos atención y dice, el macho cabrío de un solo cuerno notable. Ahora, acá podemos entender en la visión del capítulo 7, la bestia que sigue al oso, ¿cuál era? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y lo tenemos escrito allá, yo para no volverlo ahí. Después del oso, ¿qué bestia sigue? El leopardo con alas, que simbolizaba el significado, o lo que la interpretación del ángel significaba a Grecia, y su rapidez, imagínense un leopardo con alas, era por la rapidez en la cual se expandió este imperio, liderado en su inicio por Alejandro Magno. Teniendo 30 años, ya había conquistado todo el mundo conocido hasta ese momento. A los 20 años hereda, como muere su padre, el rey, entonces hereda el trono y empieza a conquistar. Ahora, dice un cuerno notable. Primero dice un cuerno, vamos a prestar atención cada detalle. Un cuerno notable. Y esto es Alejandro Magno. Entre los ojos, dice en medio de los ojos, un cuerno notable es la dirección, guiado. Ahora sigue diciendo. Versículo 6. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Versículo 8. Y el macho cabrío, el que quedó, no la bestia, quedó, dice, se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Vemos, ¿se acuerdan que la palabra de Dios y en los principios que estamos estudiando, que utilizamos para profundizar en cada visión, vemos que se repite otra vez la visión? Ahora en este caso no comienza de Babilonia porque ya estaba en el final del imperio babilónico. Y vemos que si la primera imagen es el carnero, la segunda es Grecia, liderada primero en su inicio por Alejandro Magno, y después que se divide en 4 cuernos, que lo habíamos anotado, sé que hay hermanos que están comenzando hoy, los 4 cuernos que simbolizaban los 4 tenientes o los 4 generales más cercanos a Alejandro Magno, que se dividen el imperio griego. Y queda, ¿se acuerdan? Aquellos que anotaron, yo les repito, quedan 4. Queda Lisímaco de Tracia, Ptolomeo de Egipto, Nicator en Siria, Lisímaco en Tracia y Antígono en Grecia. Yo lo resumí acá, rapidito. Se divide y quedan 4 imperios, o sea, un imperio griego dividido y se hacen 4 imperios más pequeños: Egipto, Siria, Tracia y Grecia. ¿Vale? ¿Lo ven todos? Ahora, ¿por qué se terminó dividiendo todo o derrumbando todo? Porque se acuerdan, Antígono, el emperador de Grecia, quiere dominar a los otros 3 y se terminan destruyendo entre ellos. Entonces termina desapareciendo por completo el imperio griego. ¿Y cuál surge después? En la visión anterior, no nos vamos a adelantar de a poquito, surge después el imperio romano. Todo esto es en la historia, estamos haciendo un repaso histórico, pero lo más importante no es llegar a alcanzar la enseñanza espiritual y práctica para estos tiempos y el centro de esta visión. Seguimos, vamos rapidito. Versículo 9. Y uno de ellos, quedamos en que salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos, versículo 8, y versículo 9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Voy a volver a repetir, creció mucho hacia el sur, diga conmigo, hacia el sur,
hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Cómo es esto, la tierra gloriosa? ¿Y cómo es este cuerno que salió de uno de ellos? Vamos por parte. Dice que el macho cabrío tenía un solo cuerno notable, que este cae en su mayor, dice, expresión de fuerza, y esto lo vemos en la historia. Alejandro Magno fue asesinado a los 32 años, todavía no está, no encontraron hasta el día de hoy cómo, por qué murió. Saben que fue por una enfermedad del estómago, pero no saben si fue envenenado, que muchos tienden a creer esa teoría, podemos decir, porque nadie puede afirmar que fue asesinado, pero saben que murió por una enfermedad del estómago. Algunos todavía saben, creen si fue envenenado o no. Seguimos. Dice Egipto, Siria y Tracia y Grecia quedan divididas, y estos son los 4 cuernos notables que salen después del primer cuerno. Ahora, dice que después salen de estos 4 cuernos, sale un cuerno pequeño. Gracias, amén. Y acá vamos a prestar mucha atención. De los 4 imperios que quedaron luego del imperio comandado por Alejandro Magno, el griego, escuche bien, fue el de mayor influencia en el imperio romano. De hecho, muchos nombran al imperio romano como el imperio greco-romano. ¿Por qué? Porque Roma adopta toda la cultura de Grecia, la cultura helénica, que tenía en su gran parte la política y la religión. Entonces, cuando uno va a la historia, ¿no?, y ve, claro, al imperio romano lo llaman también imperio greco-romano. Y ahí vemos que Grecia, del cuerno de Grecia, dice que sale un pequeño cuerno, o cuerno pequeño, y esta es ahora la Roma. Y ahora después le vamos a agregar Roma papal. Vamos a ir por partes, así no nos quedan pequeñas lagunitas. Entonces, nos quedamos ahí, en Roma. Y sigue diciendo, versículo 10. Perdón, no vamos a saltear esto. Dice al sur, versículo 9, al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Al sur, ¿por qué? Porque al sur estaba Egipto, hacia el oriente estaba Siria, y la tierra gloriosa es Israel. ¿Vieron cuando dice el versículo 9? Creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Hacia el sur estaba Egipto, al oriente estaba Siria, que eran los grandes terrenos que tenían que conquistar, y después miró hacia la tierra gloriosa, y esa es Israel. Seguimos versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ahora sí nos detenemos. Hasta ahí estamos bien, estamos con la historia y estamos viendo los sucesos y los acontecimientos que Dios es el que ordena los acontecimientos que están hasta en la historia y cómo sigue el curso de la historia. Nos detenemos hasta Roma, parte de la historia. Pero ahora, ¿por qué agregamos la Roma papal? Porque hasta entonces estos imperios que dominaron el mundo, dominaron la tierra hasta ese momento conocido, que el Señor permitió que el hombre dominara la tierra, pero para, acuérdense, como vimos en la clase pasada, para que pues sean abiertos los libros y el Señor diga, te entregué el dominio a la tierra y lo que hiciste fue causar destrucción y maldad. Ahora, ¿por qué entra la Roma papal? Porque hasta este momento todos estos imperios querían conquistar entre ellos la tierra, pero este cuerno pequeño que después se hizo más grande, atentó contra Dios. Atentó contra Dios, contra el ejército de los cielos. ¿Por qué? Porque esto nos llama, escuchen bien a la historia, sé que por ahí no vamos a ir al colegio, pero recordamos el oscurantismo o la Edad Media, cuando empezó el primer papa, y ahora le voy a dar el nombre, dice que este primer papa, cuando tomó el poder político, después de que el imperio romano cayó, pero quedó el imperio político, el papa se adjudica todo el poder y empieza a comandar todo ese imperio que había sido derrotado, pero queda como parte principal y empieza a perseguir. Ahí viene, ¿se acuerdan aquellos? La historia, ¿no? La persecución, la Santa Inquisición. Empezaron a matar y a destruir y a todo pueblo que no quiera creer en ese tiempo el catolicismo. Y se cortó lo que era el sacrificio. Por años se cortó todo el santuario, porque todo se centraba
en la capilla o en la basílica. ¿Y saben cómo se llamaba este primer papa? El primer papa, León I. Anote eso, por favor. León I. ¿Y por qué se lo voy a anotar? Ahora vas a dar cuenta por qué. No sé por qué todo comienza con León, ¿no? El león de la primer bestia de Visión 7. Entonces, ¿por qué es el Papa? Escuche bien. El primer Papa, León I, en el año 451, en el concilio de Calcedonia, se le atribuye todo el poder político de todo el imperio conocido en ese tiempo, y se deja de centrar la adoración a Dios para hacer la adoración a la Santa Iglesia. Como usted abre la Biblia, con mucho respeto, estamos en estudio bíblico, usted abre la Biblia católica, aquellos que la pueden abrir, la primera hojita dice que toda interpretación se adjudica a la Iglesia, Santa Iglesia Católica. O sea que no se puede interpretar la Biblia. Es más, se sacan las Biblias de los templos y no se puede leer más la Biblia. Por eso después viene la reforma de Lutero. Pero vamos por parte. Dice versículo 11, que aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? El Mesías, el Salvador. Por él fue quitado el continuo sacrificio y en lugar de su santuario fue echado por tierra, o sea, fue pisoteado todos los sacrificios de expiación. Vamos a abrir rápidamente Hebreos 8:5. Hebreos 8:5. El que lo tiene lo puede leer, por favor, con voz alta. Hebreos 8:5. Gloria a Dios. Hasta ahí nomás, hermano. Fíjense la religión, vamos a ir a la religión judía, que todavía sigue esperando al Mesías. Se apoya en el Pentateuco y en las leyes de Moisés, pero no son de Moisés. Jesús dijo, Moisés escribió de mí. O sea, todo era dirigido, era una sombra de lo que había de venir, y todo nos apuntaba a Cristo. Y acá, como leyó el hermano diácono Hebreos 8:5, dice que Dios le dijo a Moisés, escribe y haz todo como se te ha mostrado. O sea, ese santuario es lo que fue mostrado desde el cielo y le fue mostrado a Moisés para que él haga como la forma del santuario en la tierra. O sea, por eso dice, como se hace en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra. Entonces no es lo que escribió, o mejor dicho, lo que inventó Moisés, como entienden los judíos de la religión, sino era mostrado de lo que era en el cielo. En el cielo le mostró el Señor cómo es el santuario y la forma del santuario. Las tres partes, el lugar santísimo, el lugar de sacrificio, la fuente donde se lavaban las manos, donde se hacía, ¿no?, donde se degollaba al animal que iba a sacrificio para hacer correr su sangre. Todo le fue mostrado a Moisés. Y ahora, versículo 12 dice, y a causa de la prevaricación, esto es, no la transgresión, prevaricación es transgresión, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad, digan conmigo, la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Escuche bien. De todos los imperios que iban a surgir en la tierra, uno iba a tener la particularidad, y este es el último, el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque de aquí se iba a desprender un orden político y religioso que iba a atentar contra Dios. Y esto fue cientos de años antes de que suceda. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Que después de que a medida que iba pasando la historia, el curso de la historia, todo se iba dirigiendo a que iba a acontecer un suceso en el cual una persona con el poder político y religioso iba a atentar contra Dios, iba a correr toda la adoración a Dios. Y ahí vemos el primer Papa, León. Voy a nombrar esto porque ¿saben qué? Todo se repite. Como dijimos, todas las visiones y las profecías se repiten y cada vez son más profundas. ¿Saben que hace poco murió el Papa, no? El que era argentino. Y el Papa que asumió ahora, ¿saben cómo se llama? León. León XIV. León XIV. El Papa que hoy está actualmente, que también dice que es latinoamericano porque es del Perú,
se llama León, escogió el nombre León. Que sabemos que no lo escogen, sino que hay todo, ¿no? Una congregación que hacen todo, eligen cómo va a ser el Papa y su nombre y hasta hacia dónde se va a dirigir su doctrina. Pero cómo se está repitiendo todo, amados hermanos. Entonces, ¿cómo no buscarlo más? Seguimos, presta atención por favor y ahí vamos. Entonces, este Papa, este primer Papa, o la Roma papal, iba a cerrar los sacrificios, el santuario, y de ahí, escuchen bien, dice la verdad. ¿Cómo es esto de la verdad? Jesús dijo que Él es la verdad, Él es el camino y la vida. Pero la palabra verdad viene de un término hebreo mucho más profundo. ¿Saben? La palabra verdad viene del término hebreo amén, que significa así sea, así es. Y ¿saben? Su significado no es más que una palabra. Ni siquiera es un sustantivo, es un verbo, es una acción. Y la palabra verdad significa total y completa obediencia a Dios. Entonces Cristo que dijo, yo soy la verdad, ¿qué estaba diciendo? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero está diciendo la palabra de yo soy la verdad, yo soy la acción continua y constante, porque dice el sacrificio continuo, diario. Porque a diario se hacían sacrificios, hasta la parte del santuario, pero después estaba el lugar santísimo que se entraba una vez al año. Entonces, a diario se hacían sacrificios. Dice, es el constante, continuo. Entonces dice, yo soy la verdad. Está diciendo que el acto continuo y constante, o mejor dicho, siempre significa instante y el próximo, era sacrificio. Y eso es lo que nos llama un acto de obediencia hacia Dios completa, total, una entrega hasta la muerte, porque era un sacrificio. Por eso Jesús dijo, aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, o sea, despójese de todo su naturaleza humana, su humanidad, que eso es el pecado. Nuestra naturaleza humana es el pecado, la maldad. Entonces, y síganme. Entonces, está diciendo que todo aquel que quiera seguir a Cristo, miren, le hago esta imagen, viene el Espíritu Santo y hay que ayudarlo a subir a nuestro cuerpo a la cruz. Esa es la palabra verdad. En vosotros dice, la verdad os hará libre. La verdad, Jesús dijo, la verdad os hará libre. Entonces, debemos entender que en estos tiempos, ¿por qué permite esto? A medida que fue avanzando la historia del curso, también, así como hay el curso de la historia de los acontecimientos, también está en curso el juicio de Dios. Porque cada acontecimiento se va haciendo la tilde y nos va dirigiendo hacia lo que ha de venir. Y mejor dicho, no es que nosotros vamos hacia el futuro, sino que el futuro viene hacia nosotros. Y a medida que viene hacia el presente, nos va a presionar a tal punto que exprima de nosotros si verdaderamente, genuinamente somos hijos de Dios. Es por eso que primero la palabra dice que la limpieza va a venir por la iglesia, la limpieza viene por casa. O sea, en estos tiempos van a acontecer no solo a nivel mundial en las iglesias, sino espiritualmente, personalmente, van a acontecer sucesos en nuestra historia personal para ver si nuestra fe es genuina, si somos realmente hijos de Dios. Si en el momento donde queman las papas, donde estamos en el horno, cual se acuerda como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego, si estamos en el horno, si elegimos decir, no me voy a arrodillar delante del mundo, aunque mi vida esté en juego. Entonces debemos tener cuidado, todo lo que pase, mire, a diario, cotidianamente, hay sucesos que son pequeños, que el mundo va a querer ver cómo reaccionamos, o que el mismo diablo, Satanás y los demonios van a querer ver cómo reaccionamos, si verdaderamente somos hijos de Dios, si lo elegimos a Él, si nos jugamos el todo por Él. A diario suceden cosas pequeñas, pero esas nos van a llevar a las grandes batallas. Si vencemos las cotidianas, después cuando lleguen los grandes problemas, me refiero a enfermedad, no problemas de salud, problemas de matrimonio, problemas en los hijos, muerte, seres queridos, por favor, hablo en general. Todos pasamos en algún momento de la vida por la muerte de un ser querido cercano. Todos pasamos en algún momento, vamos a pasar por el hospital, por una enfermedad, por estar en la camilla, por estar en la clínica, vamos a pasar por problemas matrimoniales. Nuestros hijos pueden tener la peor enfermedad, con mucho respeto, tengo 2 hijos, pero nada puede hacer quebrantar nuestra fe. Y todo aquel que Jesús dijo, aquel que oye mi palabra y la obedece, no solo que la escucha, que viene a participar, ocupar una silla en la iglesia, no, dice, aquel que la oye y me obedece, lo compararé a aquel que funda su casa sobre la roca. Vienen tiempos, mareas, tempestades, tormentas, pero no cae. Pero aquel dice que me escucha y no me obedece, sigue su vida, su curso normal. Lo comparé a aquel que dice funda su casa sobre la arena, apenas un vientito, una brisa pequeña, o sea, eso significa cualquier problemita, un demonio así chiquito de jardín, viene y te pega una patita y te tira, y te volvés atrás, y por ende, si vos te volvés atrás, toda tu familia.
Si la salvación dice, creer en el Señor Jesús, serás salvo tú y toda tu casa, el no creer en Jesús hace que tú, ¿no? te pones vos en la puerta y no dejas que nadie salga. O sea, somos la traba para o mejor dicho, somos lo más cercano, nuestra familia, nuestros seres queridos, compañeros de trabajo, son lo más cercanos que tienen a Dios en este momento. Me hablo los que tenemos a familiares apartados o que no están en su casa, somos lo más cercanos que tienen a Dios. Entonces, por eso estos tiempos, ¿por qué permite este conocimiento de su palabra y de los acontecimientos? Porque nos está preparando para estos tiempos finales. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, dice, versículo 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad, ¿no? Esto es la acción continua, constante, de obediencia completa. Dice, e hizo cuanto quiso y prosperó. Versículo 13, entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Fíjense, todo esto, ahora prestamos atención acá, la Roma papal que se encargó durante muchos años el oscurantismo, no se permitía leer la Biblia. De hecho, ellos sabían, ¿no? Habían quemado toda la Biblia para que solo queden encima las en su idioma, hasta que en la historia, ¿no? Recordamos la reforma de Lutero, de Martín Lutero, en la cual él dice que leyendo la Biblia, él solo dice, leyendo la Biblia, primeramente el Espíritu Santo lo toca y dice que empieza a ver que en ese tiempo la salvación se otorgaba por medio de un papel. Tenías que pagar si vos querías ser salvo. Medio parecido, ¿no? Hoy en día que tenés que pagar para la bendición, ¿no? Sellar la bendición, los mantos que se tiran, ¿no? A causa para que la gente ponga dinero o algo material para alcanzar la bendición. Y por favor, mucho cuidado. Si todo nos lleva a Cristo, ninguna bendición es material. Eso es añadidura. Las bendiciones que Cristo nos trae son espiritual, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Todo aquello que dice los frutos del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22 y al 29. Todo eso son los que no tenemos. Por naturaleza no tenemos amor, no tenemos gozo, no tenemos paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, ¿no? Que es templanza, dominio propio. No tenemos todo eso, es por eso que lo necesitamos. Necesitamos esas bendiciones que, escuchen bien, no es que venimos acá para ser bendecidos. Ya fuimos bendecidos porque somos completos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No necesitamos más nada que a Él. Una vez que Cristo está en nosotros, somos completos en Él. No necesitamos más nada. Lo demás es añadidura. Entonces el problema es cuando ponemos los ojos en las cosas terrenales. Como le dijo Jesús a Pedro, ¿no? Satanás, apártate de mí, que pone los ojos en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales, eternas. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando oramos, cuando nos congregamos, cuando buscamos a través del estudio bíblico, cuando hacemos un servicio a Dios. No es para ser bendecidos, ya fuimos bendecidos. Lo hacemos por obediencia a Dios, porque Él dio su vida. Él primero se humilló, dice, delante del mundo. Se hizo pecado por nosotros, fue humillado por el mundo, para que hoy nosotros nos humillemos no delante del mundo, sino delante de Él. Entonces corramos todo aquello que es de obstáculo para nosotros, nuestros sueños, anhelos, nuestros deseos, corramos todo aquello y corramos hacia Cristo, corramos hacia alcanzarlo a Él, asirlo a Él, tomarlo a Él, así como dice el apóstol Pablo, tomarlo a Cristo así como Él me tomó a mí y aferrarnos a Él en este río, en esta turbulente, no podemos decir como un arroyo, con una corriente que arrastra todo. Lo único que nos puede mantener a flote es un tronco, es el madero, es la cruz. Cuando dice amén, dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Nadie puede contra la corriente de este mundo a no ser que se aferre a Cristo. Entonces Lutero, gracias a Dios el Espíritu Santo tocó su vida y corre esto, abre la Biblia y encuentra y dice, salvo sois por gracia, Efesios capítulo 2, vosotros dice que estando muertos en delitos y pecados, os dio vida. Entonces, cuando pasa esto, ahí se hace un parante, ¿no? Un stop. Y ya empieza a divulgarse la Biblia, la palabra de Dios. La primera Biblia fue la Vulgata, que fue traducida del latín al alemán. Entonces, y ahí podemos ver que se corrió, volvieron otra vez al correrse la palabra. Vamos a repasar cada palabra, escuche bien. Versículo 2 otra vez. A causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio, ¿no? Echar por tierra la verdad. También la palabra, ¿no? Jesús dijo, mis palabras son vida, son verdad.
e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí un santo, versículo 13, que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Vamos a ir un poquito más acá. Cuando Martín Lutero hace la reforma, escuche bien, hace 5 solas. Ya vamos entrando en los últimos minutos. 5 solas. Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Ya estamos terminando, dice versículo 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, versículo 16, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo de fin. ¿Para cuándo es? Para el tiempo de O sea, para estos tiempos, digo conmigo, para estos tiempos. Dice: mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. ¿Vio? No es la interpretación del profesor, la sola palabra se interpreta a sí misma. Gloria a Dios. Los principios sirven, claro que sí, son aplicados, sirven. Dice: y en cuanto al carnero que viste, tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia. Acuérdense cuál fue el primero, Alejandro Magno, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. O sea que si hay un primero es porque iban a venir otros. Dice, versículo 22, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa 4 reinos que se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza del primero, con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con su propia fuerza, con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, guiará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Fíjense, se va a atacar contra los hijos de Dios. O sea, su ira va a ir contra los hijos de Dios, no contra el mundo, sino contra los hijos de Dios. Y dice, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Esto es Cristo, nuestro Señor, el Mesías Salvador. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. O sea, nada en este mundo le va a poder hacer frente, solo Cristo. Y dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Dice, al parecer le estaba por decir, ¿no?, el significado o la interpretación de los días, y él se quebrantó, ¿no? Se quebró ahí, no pudo más. Ahora, amados hermanos, hay quienes también podemos entender la visión en el estudio, que muchos a veces dicen es un sueño, una imagen. No, muchas veces el Señor nos enseña en su palabra que las personas son llevadas a ese momento. No es que era una visión o una proyección del futuro. Era algo mucho más profundo, era algo que estaba aconteciendo. Acuérdense que Dios es eterno. O sea, en este mismísimo momento Dios es eterno presente. Es el gran yo soy. O sea, en este momento ya están sucediendo todas las cosas en el cielo. Solo que para nuestra mente finita, no vamos a poder comprender las cosas espirituales. Es por eso, fíjense, ¿no?, hasta la medicina lo ha confirmado. El cerebro solamente hasta el 5 o 7% a lo mucho han alcanzado las personas más inteligentes. Después tenemos un 95% restante de todo el cerebro que no puede ser utilizado. Hay muchas cosas que nos son escondidas para que no se explote, ¿no?, la cabecita de aceituna, por favor, con mucho respeto, ¿no?, porque nos va a explotar. Pero ¿qué pasa? Lo poco entendimiento o conocimiento es
tergiversado. El diablo se ha encargado a través de la Roma papal de tergiversar todo. De hecho, tenemos hasta el día de hoy muchas cosas que han transgredido, muchas religiones han salido, son similares, son todas en que hay que hacer algo para alcanzar la salvación, que hay que hacer sacrificios humanos, que hay que hacer grandes caminatas, que hay que comprar cosas para ser bendecidos, estampitas, imágenes, amuletos. Todo eso quedó de esa historia. Hasta el día de hoy hay gente que tiende a creer en la suerte. Todo ha sido derivado de ese tiempo. Y es más, hasta el propio ateísmo, por la maldad que causó en la Santa Inquisición, donde se mataron millones de personas, imponiendo esa creencia, también surgió el ateísmo, el no creer en Dios, porque dañó tanto esa creencia, que muchos también dijeron, entonces no existe Dios. Entonces, estamos en este tiempo, ya conmigo, estamos en los últimos tiempos. ¿Y para qué es lo que nos enseña? ¿O qué aprendemos del libro de Daniel? Que nos prepara para vivir en estos últimos tiempos. ¿Sabe? Ya vamos hablando. En el 2002-2003, era muy pequeño yo, tenía alrededor de 12 años. Me invitaron a una iglesia, unos niños, un adolescente, un grupo de jóvenes, ahí en 30. Y cuando vamos un domingo a la mañana, y cuando voy a la iglesia, tenía 12 años, pero recuerdo muy bien que en ese día vino un pastor y trajo una carta de Estados Unidos. Hablo de 2002, no existían ni las redes sociales, ni los celulares tenían su auge. Y se trajo una carta que me enviaron de Estados Unidos. Él la había imprimido porque le había llegado por correo electrónico. No sé si en ese tiempo era Hotmail o algo así. Entonces la empezó a leer y dice, se reunieron muchos pastores en una congregación en Estados Unidos y Dios le daba esta relación, lo llevaba a este libro de Daniel capítulo 8. Y de la última artimaña de Satanás, año 2002. Última artimaña de Satanás. Dice, vemos el arma, nos mostró como un arma que el Señor y que el diablo está haciendo de espalda en un taller. Esto es un simbólico, en el sueño, en la visión. Dice, lo mostraba el diablo a Satanás haciendo como un arma, todo de espalda, y todos los demonios aplaudiendo y esperando a ver la última arma de Satanás. Y dice que cuando quedó todo hecho, la muestra Satanás, una super mega arma. Y dice, es la distracción de las redes sociales. Año 2002. Ni siquiera yo entendía que las redes sociales. La tecnología. Todavía ni siquiera estaban los celulares. Entonces, el poco entendimiento y conocimiento que nosotros tenemos, no lo utilizamos para donde lo deberíamos utilizar. Entonces te dice, pero ¿qué hago con el trabajo? No está diciendo eso. Pero trate de no distraerse más de lo necesario. Que no se ocupe su ocupación solo lo necesario, que el trabajo no le robe tiempo de oración, de leer la palabra, de estar aunque sea sentado mirando el techo, pero pensando en las cosas de Dios. Entonces el diablo, Satanás, el mundo, la oscuridad de las tinieblas, lo único que quiere hacer es que nosotros no meditemos en esto, no pensemos, no repasemos sus cartas, su lectura, no nos llenemos de la palabra de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado. ¿Se acuerda? El martes compartimos la casa en lo que el demonio dice librado, se va uno, pero después cuando vuelve y ve que la casa, hablando de Jesús de la liberación, ve que la casa está vacía, limpia y barrida, dice, vuelvo por 7 más. Y se hace el estado de esa persona postrera peor, dice, que el anterior. Entonces debemos estar llenos de la palabra de Dios. Digan conmigo, debemos estar llenos de la palabra de Dios, para que después no vinieran los demonios a utilizar nuestra vida. Acuérdense que los demonios quieren nuestra vida porque ellos no quieren sentir lo que es el alcohol, los vicios, la droga. Quieren sentir que usted esté ahí enredado en las cosas del mundo, que no le sea ejemplo a sus hijos, a sus nietos. Ellos quieren eso. Porque después a través de usted, hablo en general, por favor, y los que están escuchando, no estoy diciendo de los que estamos acá, hablo en general, quiere que nosotros retrocedamos, que nos apartemos, y después eso causa división en la familia, causa hasta la 4ª generación. Si mi papá, mi abuelo se apartó, mi papá no está sirviendo como tiene que servir. Todo eso es visto por nuestros hijos. Nuestros hijos son los primeros testigos. No podemos dar 2 pasos atrás. No podemos decir, si antes servía toda la semana, ahora sirvo 5 y ahora sirvo 3. Si antes iba a los cultos, los domingos, ahora voy una vez al mes y después una vez al año. Y así la gente está apartada, porque dejó de ser llena de la palabra de Dios, dejó esa casa vacía de la palabra de Dios. Entonces vuelven los demonios y el estado es peor. Es por eso que hasta el día de hoy, en mi tiempo, hablo de mi experiencia personal, no conocí apartados que después se entreguen por completo a Dios. El que se apartó ya gustó el mundo. Ya gustó el mundo. Es como Adán y Eva, comieron del fruto prohibido. No nos pasó nada, creyeron la mentira de Satanás. No es que iban a morir, sino que iban a tener el conocimiento del bien y del mal, iban a ser como Dios, determinar sus propias decisiones. Entonces debemos tener mucho cuidado. La mentira, mientras estemos en este mundo, el príncipe Satanás de este mundo, que es el diablo Satanás,
va a querer hacer hasta lo imposible. Los demonios van a querer hacer hasta lo imposible para presionarnos, para mantenernos oprimidos. Pero aquellos que se afirmen en la palabra, en la verdad, que vayan al santuario, o sea, a sacrificio de nuestro. Acuérdense que la palabra de Dios dice en el libro de Romanos: vosotros presentad, Romanos 12, vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ya no debemos entregar nuestra vida, nuestra sangre. Ya Cristo lo hizo por nosotros. Ahora nosotros debemos entregarnos en sacrificio vivo. Entonces, por último, yo les digo, este libro nos enseña a que nos revela la palabra para estar preparados para estos tiempos. Y a medida que el curso de la historia, también vemos el juicio de Dios que está en curso. Y por último, nos enseña que el tiempo de Dios, el tiempo del fin, ya ha llegado. Cierra sus ojos. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, amado Dios, porque tú nos revelas estas cosas, Señor amado. Y estás preparando un pueblo, Señor, para estar contigo. Estás preparando un pueblo, a toda la esposa, a la iglesia, que es en unión con Cristo. Nos hacemos uno con el Padre, uno con el Hijo y uno con el Espíritu Santo de Dios. Por eso, Señor amado, así como dice tu palabra en Hechos capítulo 4, te pedimos, Señor amado, oramos todos juntos, te pedimos, Señor amado, que tú nos des, Señor amado, el valor y el denuedo para predicar tu palabra, Señor amado, dentro y fuera del tiempo. No importa la circunstancia, no importa la adversidad, no importa que el enemigo se ponga en contra, no importa, Señor, lo que haga acontecer en nuestra vida. Sabemos que nuestro futuro, Señor, que se acerca, tú te acercas a nosotros. Tú eres el Mesías, mi Salvador. Tú eres el Cristo, Señor amado, y que tú tienes el control de todas las cosas. Nada se escapa de tu mano. Por eso ayúdanos a entregarnos cada día, Señor, el sacrificio diario, a llevar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos, a nuestras emociones, decisiones, Señor, pensamientos, todos nuestros deseos para ir en pos de ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gloria, honra y alabanza y un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.